Bienvenidas y bienvenidos a este seminario. Es la tercera sesión del seminario Ciudad Habitable para Todas y Todos Nosotros por Ella, que en este ciclo del 2022 aborda el tema de autoras de las urbes, la historia contrapelo. Y la sesión del día de hoy hablará sobre una experiencia uruguaya de una cooperativa de vivienda. Les pedimos que mantengan sus micrófonos silenciados, que guarden respeto para todas y todos quienes estamos en esta aula, recordando que es un lugar pues, en que todos tenemos que estar cómodos, cómodas, y que por tanto si alguien no sigue estas reglas, pues serás sacado de la sesión y nada más como para que todos estemos claros. Ahorita vamos a presentar a nuestra conferencista, ella va a dar su charla y después va a haber una oportunidad de hacerle preguntas, comentarios, y esto se pueden hacer a través del chat o bien levantando la mano y yo les doy la palabra y ya en ese momento pueden dejar de silenciar su micrófono. El tema del micrófono silenciado se los encargo muchísimo, por favor, para no interrumpir nuestra sesión. Perfecto. Pues entonces, sin más, les doy la bienvenida a esta sesión. Tenemos con nosotros a la doctora Jorgelina Loza, quien se conecta desde Buenos Aires. Jorgelina es socióloga de la Universidad de Buenos Aires, maestra en Sociología de la Cultura de la Universidad Nacional de San Martín y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina y ha realizado estancias doctorales en el Colegio de México y en el Instituto Iberoamericano de Berlín. Es investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Argentina y del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Y actualmente investiga redes transnacionales de acción colectiva en América Latina, especialmente en la construcción de su identidad regional. Ha participado en numerosos proyectos de investigación e intervención desarrollados por instituciones académicas del sector privado, público y social, y en distintos países, Argentina, México, Uruguay. Y bueno, el día de hoy nos va a compartir justamente una experiencia de Uruguay. Jorgelina, adelante, te doy la palabra, eres muy bienvenida. Bueno, muchas gracias Mariana y muchas gracias, reitero el agradecimiento por la invitación a participar del seminario. Me resultó muy interesante la convocatoria, el título del seminario y la consigna a discutir desde el momento en que me contactaron, así que les agradezco la oportunidad de hablar sobre una experiencia que visité hace ya algunos años cuando estaba escribiendo mi tesis de maestría y mi tesis doctoral y que realmente me gustó mucho conocer, entonces es un gusto para mí compartir lo que vi sobre esta experiencia. Mujefa es una cooperativa de vivienda, de construcción de vivienda por ayuda mutua. Sobre estos temas, sobre estos conceptos voy a volver en la exposición, que está instalada, radicada en lo que se llama la Ciudad Vieja de Montevideo, que es todo el área de construcciones muy antiguas, siglo XIX, alrededor del puerto de Montevideo. Cuando yo estaba buscando casos para tomar, en realidad yo fui como desde lo más grande, de la escala de acción más grande hacia la más pequeña, ¿no? A mí me interesaba observar una red transnacional de lucha por la vivienda que se llama CELVIP. Dentro de esa red participan confederaciones o centrales nacionales de lucha por la vivienda. En Uruguay hay dos, una se llama FECOBI y otra se llama FUCBAM. FUCBAM es la que concentra a las cooperativas que construyen por ayuda mutua y por eso está dentro de CELVIP, que comparte esa política respecto del cooperativismo de vivienda. Cuando iba llegando a las distintas escalas, en un momento quería tomar casos cooperativas, los casos más pequeños que se agrupan en esas federaciones, y alguien me habló del caso de Mujefa y de cómo era interesante porque era una cooperativa conformada por mujeres jefas de hogar, y de ahí el nombre que lleva la cooperativa. Me empecé a meter con ese caso y fue realmente llamativo
esto lo comento porque estamos en este seminario con esta consigna, fue realmente llamativo que mucha gente, muchos informantes clave, académicos y académicas, cuando los iba consultando en Uruguay y en Argentina sobre este caso, intentaban como desalentarme a tomarlo, que era una cooperativa muy pequeña, que había tenido algunos conflictos en el transcurso de la construcción. Otros me alentaban porque era interesante el caso en tanto en el contexto internacional, en tanto era una cooperativa conformada solamente por mujeres, pero me decían algo así como que, bueno, es muy famoso el caso, pero no tiene nada de interesante. Y para mí cada vez que vuelvo sobre esa experiencia, le encuentro distintas dimensiones desde las cuales pensar la ciudad, la habitabilidad de la ciudad, el acceso a la vivienda digna, las estrategias de movilización y de protesta que tienen las mujeres y cómo quienes analizamos acción colectiva observamos usualmente esas estrategias desde una perspectiva claramente masculina, porque no consideramos este tipo de intervenciones que las mujeres desarrollan. Entonces, me sigue pareciendo un caso fundamental para compartir. Las mujefa, como ellas se denominan, entonces tienen una casa, una vieja mansión del siglo XIX en este barrio de Montevideo que se llama Ciudad Vieja, que como les digo es un barrio portuario que linda con el río. Montevideo es una ciudad con mucha vinculación con el río, lo han incorporado al paisaje de la ciudad. Pero al mismo tiempo ese barrio es uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad, ¿no? De Montevideo. Hay muchos locales de comida, hay locales de venta de ropa, de venta de artesanías, conserva muchas de esas construcciones de lo que eran las familias aristocráticas del principio de la nación en Uruguay, del Estado-Nación en Uruguay, y muestra lo que fue ese puerto en momentos históricos de intercambios mucho más fructíferos para la economía del país, ¿no? Entonces, es un barrio que históricamente fue muy rico, pero que a fines de la segunda mitad del siglo XX, a fines de los 90, los 2000, se encontraba realmente bastante desatendido por el gobierno de Montevideo y por el gobierno uruguayo, con muchas casas tomadas, con muchos inquilinatos, es decir, casas que antiguamente alojaban a una familia y ahora alojaban a 20 familias, ¿no? En un mismo espacio. Entonces había problemas de acceso a los servicios, de acceso a recursos, había problemas de hacinamiento, mucha gente en situación de calle en ese barrio. Y además, bueno, esto como un desinterés de los gobiernos de Montevideo por ocuparse de esa zona. A fines de los 90, entonces, en la Intendencia de Montevideo empieza a interesarse por renovar la Ciudad Vieja en tanto un atractivo turístico. Y empieza a invertir dinero en la circulabilidad de la zona, el acceso de transportes, los servicios, bueno, la iluminación, la limpieza de todo el barrio. Sin embargo, seguía viviendo en esa zona una población que era bastante marginal para la ciudad, ¿no? Que también estaba relacionada de alguna manera con las actividades comerciales que se desarrollaban en ese barrio. Entonces el caso de Mujefa es paradigmático también porque muestra una intención del gobierno de Montevideo en ese entonces, que estaba ocupado por Tabaré Vázquez, que sería posteriormente presidente de Uruguay, de aprovechar esa zona, pero sin expulsar de la misma a las poblaciones que hacían uso de esa zona cotidianamente, ¿no? Había políticas gubernamentales que buscaban convertirla en una zona atractiva para el turismo, al mismo tiempo que debía ser una zona vivible para la población que había decidido migrar a Montevideo y que trabajaba durante el día y durante la semana en Montevideo, en el centro de Montevideo, y que además podía aprovechar la vivienda ociosa, ¿no? Era una zona de la ciudad con mucha vivienda que no se estaba utilizando.
Cuando yo llegué a la casa, me di cuenta, me costó bastante dar con alguien que quisiera hablar conmigo, con alguien con algún dato concreto de una referente. Cuando llegué, enseguida me invitaron a pasar, me mostraron la casa, empecé varios recorridos, varias visitas que fui haciendo durante algunos días y me di cuenta que había una persona que era fundamental para ese proyecto y que era una arquitecta uruguaya que se llama Charna Furman y que sería realmente muy interesante que pudieran invitar en algún momento, porque aunque ya está retirada de este trabajo, es una exponente de pensar a la ciudad en términos del uso que le dan a ella las mujeres, ¿no? Mujefa se formó entonces en 1990, en la década del 90. Cuando yo llegué estaba conformada por 12 mujeres que eran jefas de hogar, es decir, la cooperativa estaba conformada por 12 familias con distintos formatos. Compartían un edificio que había sido comprado por el gobierno municipal, por la Intendencia Municipal de Montevideo, y que quedaba a pocos metros del mercado del puerto, de la peatonal Sarandí, que es la calle que conduce a esta zona de restaurantes y de locales que les menciono. Ellas, las mujeres que conforman la cooperativa, se habían empezado a contactar en el 89 porque todas llevaban a sus hijos durante su jornada laboral a las guarderías del gobierno de Montevideo, del Instituto Nacional del Menor, del gobierno uruguayo también, y tenían la característica de ser estas mujeres, que al inicio fueron 16, terminaron siendo 12, las que vivieron en la cooperativa. Tenían la característica de ser mujeres que eran jefas de hogar, que estaban a cargo de esos niños, aún teniendo pareja, y que se encontraban en la puerta de la guardería y discutían o conversaban sobre su situación habitacional y sus necesidades. Charna Furman, con quien hablé en ese momento, me contó que esas mujeres hablaron en el Instituto del Menor, contactaron a Charna y fue esa bola de nieve de contactos que terminó en el desarrollo de un proyecto de diseño de una vivienda colectiva. Cuando se conformaron estas mujeres, entonces, el objetivo, lo que las concentraba, era la dificultad del acceso a la vivienda. Todas ellas con sus familias, con sus pequeños, porque si asistían a la guardería eran en su mayoría niños pequeños, vivían en pensiones, en inquilinatos o en casas ocupadas, incluso había algunas de ellas que estaban en situación de calle, y todas tenían padres, o sea, los padres de los niños estaban en situaciones de ausencia o no poder sostener la crianza de los hijos, y ellas quedaban finalmente a cargo, y tenían una situación laboral que era bastante diversa, pero que en líneas generales era muy precaria. La mayoría de ellas eran empleadas domésticas o vendedoras ambulantes, y se concentraban entonces en la dificultad de pagar los alquileres que pagaban y el objetivo que era el mismo, quedarse a vivir en el barrio. Es muy interesante la justificación que hace Charna Furman en sus presentaciones y cuando describe el proyecto de Mujefa, que es un proyecto que recibió varios premios a lo largo de los años en términos de intervención con perspectiva de género sobre la ciudad. Charna dice que para ella era central sostener ese reclamo de establecerse, de quedarse en el barrio donde esas mujeres ya vivían. Este barrio, Ciudad Vieja, es el barrio que está lindante al centro de Montevideo, y entonces estaba claro que para mujeres que deben cumplir una doble jornada laboral, es decir, salir al mercado laboral, pero luego volver a casa y ocuparse de las tareas reproductivas, de la tarea doméstica, de las tareas de limpieza, de cuidado, etcétera, era más conveniente residir en una zona que estuviera estratégicamente ubicada y que no implicara largas distancias, muchas horas de viaje entre sus trabajos y su vivienda. Y que además fuera una zona que contara con muy buen acceso a servicios públicos. Lo que Charna dice es, yo tenía que garantizar que estas mujeres, con sus palabras, ¿no? Obviamente yo estoy reinterpretando, pero había que garantizar que estas mujeres estuvieran a tiro de su trabajo y su casa, es decir, que pudieran llegar rápidamente y que además
pudieran acceder a servicios básicos como escuelas, hospitales, también fundamentales para la crianza de esos hijos, cerca de su casa, ¿no? Entonces, había un problema para estas mujeres que era la vivienda. Era una urgencia, no era para ayer, era para hoy, esto debía resolverse, estaban en situaciones muy precarias de vivienda y además tenían intenciones que era permanecer en esta zona que ya se veía que empezaba a ser productivamente además muy atractiva. Entonces se formó un equipo técnico que desarrolló un proyecto de construcción que lo llevó a la intendencia, que lo presentó como una solución de emergencia al problema de la vivienda en la ciudad y terminó recibiendo un préstamo adjudicado por la Intendencia, por el gobierno municipal de Montevideo, para comprar una mansión del siglo XIX en Ciudad Vieja. Aquí quiero hacer un llamado para mencionar algunas estrategias que ellas me contaron, que tuvieron. Ellas me las contaban como estrategias medio seductoras hacia la intendencia, ¿no? Pero podemos interpretarlas como estrategias femeninas de incidencia política. Entonces, me contaron, por ejemplo, que nunca lograban acceder a una reunión con Tabaré Vázquez, que era muy difícil lograr que les diera un encuentro. Recordemos que era un grupo pequeño y que eran mujeres, y que en ocasión de una recorrida de Tabaré, una de ellas le pide una foto, se abraza a él y cuando lo abraza logra colocarle una carta con la descripción del reclamo en el bolsillo del saco, ¿no? Entonces esa estrategia también de protesta, eso que podría formar parte de lo que llamaríamos el repertorio de protesta de este grupo, también me parece muy interesante, ¿no? Observar, o sea, cómo hicieron todo lo posible hasta llegar cara a cara a quien tenía que tomar una decisión al respecto. Bueno, había otra cuestión que era muy interesante sobre este proyecto y que al gobierno de Montevideo le resultó atractiva, y es que lo que Charna y el equipo técnico proponía no era construcción, sino reciclaje. Entonces, refaccionar viviendas ociosas y adaptarlas como un complejo habitacional parecía, a partir del caso de Mujefa, una posibilidad muy interesante de aprovechamiento de recursos ya existentes, ¿no? Ya había grandes casonas vacías que seguían sin ser ocupadas y que entonces podían ser aprovechadas. Esta era una alternativa muy interesante en materia de solución habitacional, pero además se convertía en una opción atractiva para las cooperativas de vivienda mutua, ya que implicaba una carga más liviana de trabajo sobre los y las cooperativistas, aunque tenía una dificultad que era la incorporación de técnicas mucho más específicas para esa construcción. Entonces, antes de seguir, brevemente, ¿qué es la ayuda mutua? La ayuda mutua es la definición del cooperativismo que se agrupa en la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FUCBAM, que establece que los socios y las socias de las cooperativas trabajen activamente, se involucren activamente en la construcción de las viviendas al menos 21 horas por semana. FUCBAM define a la ayuda mutua como la ejecución de las obras mediante el aporte de mano de obra de los interesados, trabajando colectivamente, organizados en grupo, donde se emplea mano de obra ajena contratada únicamente en los casos que sea estrictamente necesario. Es decir, hay una parte de la obra que se asigna a mano de obra contratada, pero centralmente la obra, las casas las construyen el barrio, lo construyen los cooperativistas. Esto impacta directamente en los costos de la construcción, claramente, pero también en la identificación, en la construcción de un sentido de pertenencia, de un apego muy específico de los y las cooperativistas hacia sus futuras casas y hacia el barrio, porque en general,
FUCBAM construye cooperativas que están una al lado de la otra, ¿no? Entonces son como complejos habitacionales que se encuentran alrededor de Montevideo y que son lindantes a otras cooperativas. En este caso, la particularidad era que era un edificio solo, que ya estaba construido y que necesitaba reciclaje y reordenamiento interno, ¿no? Pero además implica para estos cooperativistas el aprendizaje de técnicas sobre la construcción y sobre el reciclaje. Y en ese sentido, históricamente ha devenido en una oportunidad de trabajo para mucha gente también. No es el caso de las Mujefa, pero sí potencia, dice FUCBAM, en los cooperativistas la convicción de su capacidad para transformar la calidad de vida que poseen, ¿no? Esto fue cambiando, el reglamento de FUCBAM además fue cambiando en las últimas décadas del siglo XX. Al principio solamente quien era titular de la casa podía participar de esas 21 horas de la construcción. Eso se fue ampliando a familiares directos y a familia ampliada, considerando que las familias van tomando formatos diversos en nuestro presente. También se modificó la edad mínima para participar en la construcción, bajando la edad mínima, habilitando que participen en la construcción hijos adolescentes con el permiso de los padres. Pero había otro dato que era interesante respecto del caso de Mujefa, y es que FUCBAM no aceptaba cooperativas con propietarias mujeres. Los propietarios de las cooperativas de vivienda a involucrarse en la federación tenían que ser varones. Es decir, se consideraba, esto partía del supuesto de que quienes son jefes de hogar en las familias uruguayas son los varones, ¿no? Entonces eso contradecía el sistema de solidaridad que FUCBAM intenta promover, que beneficia a quienes no acceden a una vivienda en las reglas usuales del mercado capitalista, y que además propone un aglutinamiento en un proyecto político, ¿no? FUCBAM es una organización que está directamente involucrada en la política nacional uruguaya, que es muy tradicional, fue conformada en 1963 con una ley de cooperativismo de vivienda, a raíz de una ley de cooperativismo de vivienda que promueve la conformación de esta federación, y que tiene un vínculo directo e histórico con el Estado uruguayo, ¿no? Porque los créditos que la federación recibe siempre son créditos financiados por el Estado uruguayo, que las cooperativas devuelven con tiempos muy laxos, con tasas preferenciales y con una idea de grupalidad en esa devolución, ¿no? Siempre hay una situación en la que la federación y la cooperativa misma se va haciendo cargo de situaciones en las que los socios o las socias no pueden afrontar esos aportes que tienen que hacer, ¿no? Entonces hay un detalle que es la existencia de un marco en Uruguay, de un marco legal, pero también de un marco político que promueve este tipo de construcciones y este tipo de proyectos. Entonces, aun cuando Mujefa se encuentra con las contradicciones, como la que menciono respecto de la propiedad de la vivienda, en ese marco político, había una política generalizada o una búsqueda generalizada de la aspiración de una vivienda digna, ¿no? Entonces, una vivienda digna significaba para FUCBAM que esa construcción no solamente tiene que atender a la estructura del hogar, sino de la casa, sino también observar su diseño de acuerdo a la utilización que esas personas van a dar, la ubicación geográfica, que nada de la construcción atente contra la salubridad de sus habitantes, que se cuiden cuestiones de ventilación, de iluminación, de espacio disponible, que haya acceso a recursos básicos urbanos. Entonces, políticamente, y esto en coincidencia con lo que mencionaba respecto de Charna y las mujeres y su doble jornada laboral, políticamente la búsqueda tiene que ver con el hábitat antes que con la vivienda. Entonces, les decía que Uruguay tiene una tradición política en este sentido. La ley Terra, que es la ley de vivienda, fue promulgada en la década del 60, fue la que estableció la construcción,
la consolidación de un ministerio de vivienda, la administración de créditos desde el banco hipotecario, la promoción de la federación, ¿no? Siendo entonces la federación parte de los pilares de la movilización política y social en el país. Pero una de las problemáticas que atravesaban las cooperativas en ese momento y en el presente era la gestión del préstamo. Es tan larga la espera por un préstamo, por la inyección de dinero, que los cooperativistas se van desalentando y van dejando esos grupos, van encontrando otras soluciones a su problema habitacional, y es muy bajo el porcentaje de socios fundadores al momento de la inauguración del predio habitacional, porque los prestamistas suelen esperar muchísimos años que el crédito se apruebe, que se asigne el terreno, etc. Entonces, ahí aparecen problemáticas que tienen que ver con la incorporación de este sentido político de la construcción de la vivienda y con la incorporación de pautas de convivencia respecto del goce de esa vivienda, ¿no? Esas pautas muchas veces son contradictorias con las formas de vivienda individuales, porque aquí pensemos que son grupos de familias que adoptan una deuda conjunta y que cuando algunas de esas familias no pueden aportar a esa deuda colectiva, el resto deberá hacerse cargo, ¿no? Lo mismo sucede con el uso de los espacios. Entonces, esos problemas de convivencia aparecen durante el proceso de construcción y se refuerzan cuando se logra finalmente la habitabilidad del proyecto. En ese sentido, Mujefa no es un caso exento de conflictividad. Por esas razones fueron perdiendo también cooperativistas y quedando finalmente un grupo de 12 mujeres que lograron acceder a un préstamo finalmente en 1994, iniciar una construcción, construcción a través del reciclaje en ese año, una construcción que duró hasta el año 97. Tengamos en cuenta esto que decíamos antes respecto de la facilidad que implica el reciclaje en comparación con la construcción de un complejo habitacional desde cero, ¿no? Entonces, parte del crédito era el asesoramiento de las arquitectas y las técnicas que pertenecían a la Universidad de la República, a la UDELAR, técnicas también del Instituto Nacional del Menor, que asistían en tanto la construcción de estas nuevas pautas de convivencia, y que además implicaba el involucramiento activo, ¿no?, en esta dinámica de ayuda mutua de estas mujeres que de por sí ya trabajaban muchas horas fuera de casa, ¿no? Después hubo un problema respecto a la obtención de la casa, que aunque la habían identificado, era una casa que estaba atravesando un largo juicio, un embargo, debido a un juicio por herencia que afrontaban los sucesores de los dueños antiguos, y en ese momento esa espera por la casa ponía en riesgo la posibilidad de utilizar realmente el préstamo que la Intendencia había otorgado. Finalmente eso pudo resolverse, pudieron poner literalmente manos a la obra. La vivienda estaba muy abandonada, estaba derruida, necesitaba un trabajo muy minucioso de reciclaje. Ellas, junto con Charna, detectaron algunos puntos de la vivienda que requerían ser revalorizados, como pisos antiguos, ventanas, aberturas, que fueron sostenidas para la construcción, ¿no? Entonces, a medida que avanzó la construcción, fueron atravesando imprevistos que tenían que ver con el estado de abandono de las instalaciones. Eso solicitó extensiones de este crédito al gobierno municipal,
y hasta el momento en el que yo trabajé con ellas, el gobierno municipal de Montevideo todavía era dueño legal de la casona, ya que no habían podido realizar el traspaso final de la propiedad de la vivienda a las 12 mujeres que estaban viviendo ahí. También recibieron apoyo de la organización social Marie Schley Verein, un grupo de mujeres socialdemócratas de Hamburgo, con las que continuaron trabajando después del proyecto de reciclaje en la creación de proyectos productivos. La casona tiene una gran entrada, una puerta enorme de madera, y a los costados se ven ventanales que dan a la calle y que son los únicos ventanales de toda la propiedad que tienen salida al exterior. Para evitar el conflicto de quién se quedaría con esas casas, con las casas que daban a la vereda, digamos, a la calle, ellas decidieron inicialmente que nadie viviría en esos dos espacios, ¿no? Cuando ingresás a la casa te podés conducir a uno o a otro de esos salones, que uno de esos iba a quedar como un salón vacío para organizar ahí las reuniones, las asambleas de la cooperativa, incluso festejos, eventos que las cooperativistas pudieran realizar, o incluso alquilar ese salón para esos tipos de eventos a gente del barrio. Y el otro salón, con ayuda de estas mujeres de Hamburgo, sería utilizado para un proyecto productivo que se llamó el Centro Cooperativo Café La Humedad. Es decir, en esa zona tan involucrada con el turismo, llena de locales gastronómicos, con muchísima circulación de gente, lo que plantearon fue abrir un café donde algunas de ellas encontraran una salida laboral y que tuviera el apoyo de estas mujeres de Hamburgo. Entonces, ya quedaban 12 mujeres cuando comenzaron esa construcción. El resto se había ubicado en otras viviendas en la periferia de la ciudad. Charna relata ese proceso de diseño de las viviendas como un proceso de ida y vuelta, en el que en distintos talleres y actividades, estas mujeres que nunca habían tenido vivienda propia imaginaban, dibujaban, soñaban sus casas, sus viviendas para habitarlas con sus familias, con sus hijos, y el equipo técnico tratando de adaptar esos deseos a los recursos existentes, al espacio disponible, ¿no? Charna en sí misma, Charna Furman es una cooperativista de vivienda, entonces comprendía las dificultades o las rispideces que ese proceso de diseño constituía, ¿no? Después, cuando ya estuvieron desarrollados los departamentos al interior de la vivienda, fueron adjudicados por sorteo, o sea, bastante azaroso, y no lo recuerdan ni las cooperativistas ni las arquitectas como un proceso demasiado conflictivo. Estas mujeres entonces trabajaron en la construcción de esas viviendas durante 3 años, contando con ayuda de trabajadores especializados. Ya mencionamos que había algunas técnicas muy específicas, técnicas de restauración que tuvieron que aprender y compatibilizar con sus obligaciones cotidianas. Esto implica realmente un esfuerzo muy grande para los cooperativistas, además del esfuerzo de ir ahorrando colectivamente para el pago de ese crédito y de los imprevistos que van emergiendo, ¿no? Entonces fueron involucrándose los hijos, algunos hijos adolescentes o adultos de las mujeres en la construcción, pero lo llamativo es que ninguna de estas mujeres continuó con ese aprendizaje, ninguna trabajó realmente de restauradora o siguió trabajando en el rubro construcción después de la construcción de su vivienda dentro de la cooperativa Mujefa. Una de ellas tuvo que realizar por obligación de la Intendencia estudios para ser sanitarista de obra, es decir, estudios sobre seguridad e higiene dentro del contexto de una obra. Recibió el diploma por eso, pero no, hasta donde yo averigüé, no continuó trabajando en ese rubro terminado el reciclaje. Entonces, iniciada ya, avanzada esta obra,
yo les decía que Mujefa se acercó a la Federación Uruguaya, a la Federación Nacional, a FUCBAM, en proceso de reconocimiento mutuo de los esfuerzos que realizaban, ¿no? Ese acercamiento no queda claro en el relato de las entrevistadas a las que yo accedí. Lo que sí queda claro es que la federación en ese momento, en el año 90 y pico, no aceptaba cooperativas de vivienda conformadas por mujeres. La legislación sobre cooperativismo implantaba la jefatura de hogar masculina, entonces, como requisito para inscribir a una familia como dueña de un hogar dentro de una cooperativa. Y además había otra dificultad para FUCBAM, y es que no tenían hasta entonces cooperativas de reciclaje. Todo lo que habían desarrollado hasta el momento era la construcción del complejo habitacional desde cero, ¿no? Entonces se podrán imaginar que ese proceso de inmersión de Mujefa dentro de la federación encontró un montón de resistencias por parte de los dirigentes, porque la legislación habla de la jefatura de hogar masculina, pero eso claramente forma parte del sentido común de las personas que sostienen y que reproducen esa legislación. Entonces no era solamente un problema burocrático a sortear, sino que había que sortear la disponibilidad de los referentes de la federación a aceptar a este grupo de mujeres. Ellas relatan que durante la construcción no recibieron ningún tipo de ayuda de la federación, de ayuda directa, de acompañamiento, de apoyo, pero que luego, con la consolidación de Mujefa como un proyecto de reconocimiento internacional, empezaron a construir otro vínculo con la federación. De hecho, cuando yo las conocí y hablé con ellas, varias de ellas formaban parte de secretarías o secciones de la federación y tenían roles activos en esas comisiones especializadas. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque las situaciones de organización, de acción colectiva, de organización en pos de un objetivo como el de la vivienda digna, nunca se dan de forma aislada, ¿no? Siempre se dan en un contexto muy específico. A fines de los 90, América Latina vive una oleada de protesta de lo que se llamó la emergencia de los nuevos movimientos sociales, que en Uruguay se concentró en el reclamo por derechos ciudadanos, ¿no? Entonces el acceso a la vivienda a fines de los 90 para la población uruguaya era un reclamo central, y formar parte de la institucionalización nacional de ese reclamo para estas mujeres que no tenían una marcada trayectoria política ni sindical, ya hablamos de sus precarias condiciones de empleo, entonces era muy importante contar con ese amparo, ¿no? Contar con el marco de la federación para apoyar el proyecto que estaban llevando adelante. Pero bueno, era importante también para la construcción de su propia identidad estar en contacto con otras cooperativas, con otros proyectos similares a este, e involucrarse para obtener visibilidad entonces en uno de los movimientos políticos más importantes del país, ¿no? Porque volvemos a esto, no había una trayectoria de activismo previa a la conformación de la cooperativa entre esas mujeres. Entonces, la incorporación a la federación, según ellas, es explicada como la posibilidad de acceder a nuevas herramientas, a nuevos conocimientos, a nuevas formas de la acción política. Todo lo que habían logrado hasta entonces, se acercan a la federación con la cooperativa ya conformada, con el crédito ya otorgado. Todo lo que habían logrado, lo habían logrado de manera muy intuitiva, ¿no? Sin ningún tipo de herramientas de protesta de las que ya disponía este gremio, que contaba con al menos 30 años de historia en el país. Y lo que ellas dicen es que lo que más les interesó del acceso a la federación, al no obtener ningún tipo de apoyo político, fue el poder notar, el poder comprender que el problema de acceso a la vivienda que ellas sufrían no era propio de ese grupo, no era
no era monopolio de ese grupo, sino que era una situación generalizada de muchas mujeres jefas de hogar del país, de muchas mujeres que estaban a cargo de sus hijos y no conseguían dónde vivir dignamente, y que incluso esa problemática se extendía a todo el país y a otros países de la región, ¿no? Cuando empiezan a tener contacto con otras organizaciones de mujeres buscando también vivienda en otros países, logran como construir este panorama. Entonces, para ir cerrando y que podamos conversar, ¿con qué me encontré yo cuando visité la cooperativa ya construida, ya cerrada, las mujeres viviendo ahí, las viviendas activas? Me encontré con un grupo de mujeres que continuaba trabajando en cercanías de la vivienda, que continuaban muchas de ellas trabajando en condiciones de precariedad, que muchas de ellas se encontraban en situaciones relacionales, es decir, en armados familiares problemáticos, o como atravesamos muchas mujeres, en los de muchísima desigualdad en el reparto de las tareas, en la dedicación laboral. Y el problema más grande que tenían en ese momento frente a esa descripción, esa situación, era el sostenimiento del pago del crédito, ¿no? Ellas tenían con ya la vivienda otorgada que seguir pagando a la Intendencia de Montevideo el dinero que habían recibido. Y además mantener esas casas, ¿no? Ahora lo que cabía frente a la vivienda propia era el mantenimiento de las mismas, ¿no? Y de los espacios comunes, que si bien tenían estos proyectos productivos, no lograban todavía terminar de arrancar. También aparecían en esos años de convivencia problemas relativos a violencias, ruidos molestos, agresiones, incluso habían expulsado a 2 socias, que es una potestad que la cooperativa tiene, decidir colectivamente la expulsión de socias, incluso otorgándoles la devolución del dinero aportado hasta ese momento, debido a problemas de convivencia. Bueno, con una había sido esto mucho más complicado, etcétera, pero Mujefa había resuelto estos problemas de la misma forma que otras cooperativas de vivienda, siguiendo el estatuto propio de la cooperativa, siguiendo las reglas de convivencia que se proponían en ese estatuto y tomando decisiones en reuniones colectivas, en asambleas, que en este caso tenían una periodicidad mensual y eran de carácter obligatorio. Entonces, en esos encuentros se definían acciones a tomar relativas a estos problemas, ¿no? Y ahora también aparecía un tema que era el de hacerse cargo de esa vivienda. Para estas mujeres que habían atravesado una historia de precariedad habitacional, era un cambio en su forma de vida que tenía que ver con incorporar cierta seguridad. La vivienda propia implica que nadie o muy difícilmente te puedan echar de esa vivienda, ¿no? Aun cuando faltaba todo ese proceso de pagos y de regularizaciones, que era bastante dificultoso, pero también hacerse cargo del mantenimiento de las mismas, ¿no? O sea, construir ese sentido de pertenencia que hace que se piense a la vivienda, en este caso, como parte de un edificio de vivienda colectiva, ¿no? Entonces esa también era otra dimensión que, aunque generaba una gran felicidad en las cooperativistas, era bastante complicada, ¿no? Entonces, no solamente había un cambio objetivo, el acceso a esa vivienda, sino que también había un proceso de cambio cualitativo, subjetivo, relacionado con la pertenencia, con cierta construcción de creerse dignas propietarias de esa vivienda, ¿no? Lo que podemos, no me gusta mucho la palabra, pero llamar empoderamiento, ¿no? De estas mujeres que enfrentaron un problema estando solas y lograron resolverlo solamente de manera colectiva, ¿no? A partir de ese encuentro en esas veredas de las guarderías del INAME. Esto no quiere decir, y cierro con esta idea,
que el acceso al derecho a la ciudad, el acceso a la vivienda digna, modificó radicalmente en este grupo conceptos o representaciones respecto del trabajo en el hogar, respecto de la distribución de tareas, respecto de los roles en el grupo familiar, que cargan con una pesada carga de expectativas de género, ¿no? De identificaciones de género, y que dificulta que las mujeres desarrollen actividades fuera de su hogar, fuera del grupo familiar, y que constituyan proyectos colectivos como este. Entonces, aunque ellas lo lograron y aunque identificaban un cambio profundo en su forma de ver las cosas, bueno, esto no significa sostener que había una revolución sucediendo en Ciudad Vieja respecto de los roles de género y de la matriz nacional de género en Uruguay, ¿no? Es un caso muy interesante que espero que hayan disfrutado conocer tanto como yo cuando las entrevisté y las visité hace algunos años. Y bueno, y espero que podamos charlar al respecto ahora. No sé si me excedí en el tiempo, perdón, Mariana. No, para nada. Muchas gracias, Jorge. Estuvo muy, muy interesante que nos hayas compartido esta experiencia. Pues ahora voy a abrir la oportunidad para que quienes están en el seminario puedan hacer preguntas o comentar cosas. Entonces, ya tenemos 2 personas que han puesto unas preguntas y alguien que está levantando la mano. Entonces le voy a dar la palabra a Perla para que ella misma haga la pregunta o el comentario, y si alguien más se anima, es el momento de levantar la mano. Adelante, Perla. Hola, muchísimas gracias. Estoy fascinada con tu presentación. La verdad es que estoy muy, muy emocionada porque finalmente es como ver realizado un sueño que yo he tenido desde hace mucho tiempo, que aquí en México desafortunadamente el tema de las cooperativas de vivienda pues no ha sido tan exitoso como en Cuba o como en Uruguay. Pero quisiera saber si hay algún documento que pudiéramos revisar así con un poquito más de calma, más amplitud, que tú hubieras publicado o que nos recomendaras como para ver el ABC, ¿no? De los pasos que hay que seguir para poder armar grupos de cooperativas. Bueno, yo no tengo documentos sobre cómo armar una cooperativa. FUCBAM tiene un montón y los recomiendo. La CELVIP, que voy a escribir su nombre en el chat, la Secretaría Latinoamericana de Lucha por la Vivienda Popular, también tiene muchos documentos de acceso libre. Yo les puedo compartir mi tesis doctoral en la que describo a la Federación y a 2 organizaciones por país. Uno de los países que yo tomé fue México, de hecho, donde visité algunas experiencias de construcción en términos de cooperativa, pero claramente había una diferencia abismal ahí que tenía que ver con, a mi entender, con la existencia de un entramado político histórico que en Ecuador, Uruguay, Cuba, como vos mencionás, conduce a la elección de esta forma, ¿no? como una estrategia posible para el acceso a la vivienda digna, ¿no? Incluso aquí en Argentina, que hay cooperativas de vivienda, incluso hay una ley apoyada en esa ley Terra de Uruguay, hay una ley que tiene que ver con el cooperativismo por ayuda mutua, y es de Buenos Aires, solamente es para el entorno local, para la ciudad de Buenos Aires, y no son muchas las cooperativas de vivienda, y atraviesan muchos problemas que son parecidos a estos. Pero básicamente el problema más grande es la falta de apoyo del gobierno nacional y local, ¿no? Entonces no hay créditos o no hay recursos disponibles para ese tipo de proyectos. Yo te recomiendo volver a la federación o a la CELVIP, a las organizaciones mismas, y claro, puedo compartir mi tesis, que como yo le decía a Mariana, ya tiene algunos años, ¿no? Entonces a mí me daba como un poco de duda si presentarlo o no, pero bueno, la verdad es que yo busqué información actualizada sobre la cooperativa para esta presentación, y la información sigue siendo la misma que yo tengo, al menos lo que circula en redes es lo mismo. Sé que Charna está activa, aunque retirada,
y que la cooperativa permanece, ¿no? En ese sentido, no, respondiendo a la pregunta de Alan, no sé más que esto sobre la actualidad de la misma. Yo creo que el proyecto del Café La Humedad intentó abrirse y no funcionó. Y lo que sucede en general con las hijas y los hijos de los habitantes de la cooperativa, no lo sé con precisión en este caso, pero puedo responder respecto de lo que usualmente sucede, es que se involucran en la búsqueda de otras viviendas en otros lugares, ¿no? Se terminan involucrando en proyectos de construcción habitacional dentro de la federación, dentro de FUCBAM, en otros espacios, en otros edificios. Sí, Mujefa, olvidé decir esto, fue puntal para el desarrollo de proyectos de reciclaje. Yo las visité a inicios de los 2010, una cosa así, y la Mujefa había sido la primera, pero ya había 30 cooperativas trabajando en proyectos de reciclaje en la Ciudad Vieja, o sea, en este mismo barrio. O sea que había sido una iniciativa pionera en esto. Entonces podríamos pensar que algunos de sus hijos e hijas, los más grandes al menos, estaban involucrados en esos proyectos, podemos imaginar. A ver si estoy leyendo las preguntas del chat. El sector privado brinda apoyo a las cooperativas, perdón, mi gato siempre aparece, brinda apoyo a las cooperativas. En general hay constructoras que ya están acostumbradas a trabajar con este tipo de proyectos, entonces ya conocen los precios que las cooperativas pueden pagar. Esto está pautado con el gobierno también, ya saben la forma en que los grupos van definiendo los espacios que quieren construir, entonces hay un vínculo sector privado, sector público que ya está engranado en torno de esta ley de vivienda digna, ¿no? Y yo creo que la situación de acceso a la vivienda, habría que chequearlo, continúa siendo precaria para muchos grupos, especialmente para muchas mujeres que migran a la ciudad de Montevideo especialmente y a otras ciudades de la región en búsqueda de empleos o huyendo de situaciones de violencia o en búsqueda de mejores oportunidades para sus hijos. No creo que podamos decir que todas esas mujeres tengan mejor acceso a resolver su situación de vivienda. Muchas gracias. ¿Alguien más se anima a hacer una pregunta o quiere hacer algún comentario? Es el momento de aprovechar. Digo, a mí me gusta mucho esta experiencia justamente porque es una experiencia que abre la oportunidad, la puerta para cooperativas de vivienda de mujeres y que además, como dices, esté en el centro histórico, en un edificio patrimonial, lo que eso implica. Sí. Y a mí me gustaría preguntar, por ejemplo, si crees que el hecho de que quienes las hayan gestionado hayan sido jefas de familia hace que en el diseño se hayan metido aspectos del cuidado, sobre cuidado digamos, la casa que construyeron. Y también la otra cosa es si crees que esta forma de organización, digamos, habías comentado cómo pues justo las cooperativas al momento de que la gente se involucra en la construcción de su hábitat, no solamente es construir vivienda, ¿no? Es construir hábitat. Entonces mi pregunta sería, ¿qué sucede en el barrio donde está Mujefa? Sobre todo porque me imagino que hay un proceso de gentrificación o bueno, una tendencia sí, ahí muy fuerte de fuerte. la población. Si puedes comentar al respecto. Sí, sí. Bueno, empezando por las cuestiones de cuidado, sí, ellas se vieron involucradas en esto, en el diseño, como decía, ¿no? Al principio como un juego, como compartiendo sueños o deseos respecto de cómo querían que fueran sus viviendas. Charna me decía a mí que fue un proceso muy divertido, en el que, bueno, había cosas que eran imposibles de lograr, obviamente, de aspiraciones personales, pero que después había otras cosas que podían transformarse en el aprovechamiento del espacio para el cuidado, ¿no? Y para compartir esos cuidados. Sabemos que las mujeres que tenemos hijos y sobre todo las mujeres de sectores populares basamos el cuidado o
parte importante del cuidado de nuestros hijos tiene que ver con las redes que construimos, ¿no? Y que hoy por ti, mañana por mí, lo dejo a la mañana en tu casa y a la tarde se quedan todos en la mía, ¿no? Entonces que eso se había garantizado en este espacio con el aprovechamiento de espacios comunes, ¿no? Entonces había un patio al que todas las casas daban, y de alguna manera los niños que aprovechaban ese patio durante el día estaban siendo controlados por todas las mujeres que estaban en sus casas, ¿no? O terminaba siendo un espacio de juego, un espacio para aprendizaje, un espacio para hacer la tarea en conjunto. Bueno, esa era una de las posibilidades. Y lo mismo habían pensado, me acuerdo que me contaban respecto de la conexión, por ejemplo, de un espacio que en las casas es fundamental y que es la cocina, el comedor, ¿no? El lugar donde finalmente las familias pasamos todo el día, y lograr darle como mucha relevancia a ese espacio, o que fuera una cocina muy conectada con el living o el espacio común, para que esa madre que está trabajando en la preparación de alimentos, por ejemplo, pueda también, desde esa conexión, observar a sus hijos. Entonces, sí, fue tenido en cuenta, y me parece que es esa dimensión de género lo que hace a esta construcción especialmente interesante, ¿no? Y la pregunta por la gentrificación, bueno, yo recuerdo que ellas me habían mencionado algunas situaciones de discriminación que sufrían dentro del barrio, porque como les decía, eran trabajadoras precarizadas, algunas estaban en situación de calle al momento de llegar. Si bien ese barrio lo que tiene es que la gente que habita el barrio son personas de sectores populares, personas de trabajo, ¿no? Y quienes acceden a las escuelas o a los servicios de salud es esa misma población. La población con la que ellas encontraban distancia, que es el turismo internacional o trabajadores de oficinas, es población que transita el barrio, que transita la ciudad de lunes a viernes en horarios muy diurnos, y que luego se retira. Entonces hay ahí una dinámica muy variable que hay que tener en cuenta también, ¿no? El aprovechamiento que hacen las habitantes de la cooperativa, del barrio, y la vinculación que tienen con esa gentrificación. Que lo más interesante era eso, ¿no? El pensar un proyecto productivo de un café para aprovechar ese proceso de gentrificación, ¿no? Eso a mí me parecía muy interesante. No sé si está publicado el proyecto arquitectónico, debería estar en FUCPAM, debería poder difundirse. Sí, a mí me llamaba mucho la atención esta condición de jefas de hogar como una condición identitaria, o sea, en términos de la pregunta que hacen respecto de perfiles particulares o de estas mujeres. A mí yo encontraba, y sigo encontrando, contradicciones en esa denominación de jefa de hogar. No es un término que me guste demasiado, pero entiendo perfectamente a qué refiere, y me llamaba mucho la atención que ellas lo hubieran adoptado como la identidad de esa cooperativa, porque luego dentro de la cooperativa habitaban familias, ¿no? Y había varones involucrados, pero claramente no estaban simbólicamente involucrados en la cooperativa. Entonces era muy interesante también observar esa autodescripción que ellas hacían y que habían plasmado en el nombre. Y después lo que me pareció que era muy diferente respecto de las otras cooperativas que yo observé, era esta falta de trayectoria activista, ¿no? No había ningún tipo de experiencia política previa, ni sindical, porque trabajaban en actividades que históricamente tienen una dificultosa sindicalización, como el trabajo doméstico, aunque existen sindicatos, es muy dificultoso. Y también no tenían como un interés político muy marcado, ¿no? No había militancia partidaria previa o en organizaciones o en nada que se le pareciera. Y eso para mí era una característica muy particular de la cooperativa, de la organización,
que las hacía diferentes a cualquier otra de las organizaciones que yo observé. Algunas tenían compañeros y otras estaban solas, y algunas tenían compañeras, y algunas encontraron compañeras dentro de la cooperativa, la vida misma. Las parejas, o sea, cada familia, cada unidad habitacional luego va cambiando, porque la gente se casa, se divorcia, se junta, se separa, tiene hijos, no los tiene, esos hijos se van. Entonces, dentro de lo que pasa dentro de cada vivienda, en tanto no genere conflictos para otros, no es un problema de la cooperativa. Había algunas mujeres que habían incorporado varones, compañeros de vida, viviendo en esas casas después de la adjudicación de la vivienda, y eso no fue un problema. Lo que no podían ser es propietarios de la vivienda, ¿no? Ahí había algo al revés de lo que pasaba con FUCBAM. Las propietarias eran mujeres jefas de hogar. Y hay un tema que tiene que ver con la herencia, que es bastante complejo, ¿no? Si alguna de esas mujeres moría, no es tan fácil la adjudicación, porque la propiedad de esa vivienda es de la cooperativa y no de los cooperativistas. Entonces es muy complicado lo que tiene que ver con la sucesión de esa propiedad. ¿Cómo se conocieron? Se conocieron en la puerta de las guarderías, de los jardines de infantes, de los lugares donde dejaban a sus hijos mientras trabajaban. Se empezaron a contactar, empezaron a hablar y encontraron problemáticas comunes, ¿no? Se fueron haciendo amigas, o conocidas al menos, y detectaron que todas necesitaban un lugar donde vivir con sus hijos, y fueron las técnicas del Instituto Nacional del Menor, o sea, las mujeres que trabajaban en ese lugar donde cuidaban a sus hijos, las que contactaron a la arquitecta, las que escucharon esa charla y les dieron un contacto que podía colaborar con resolver ese problema. Pues muchas gracias. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Es el momento, si no, bueno, ya tenemos varias personas. Julieta Cuevas y luego Melissa Nava. Adelante, Julieta. ¿Qué tal? Buenas tardes, días. Me gustó mucho el tema y me salieron como muchas preguntas y dudas acerca de cómo se mueve este tipo de cooperativas de mujeres. He conocido cooperativas de vivienda en México, soy de México. Y funcionaban, pues sí, bueno, tenían otra función, pero eran mixtas, ¿no? Vaya, o sea, los cooperativistas se iban juntando las familias o parejas para comprar un terreno y posteriormente construir su casa. Uh-huh. Me llama mucho la atención acerca de que sea cooperativas de mujeres, porque, pues no sé, en estos tiempos como que todo lo que es solo de mujeres puede tener como también una implicación feminista. ¿Qué pasaría si estas cooperativas fueran con bases feministas? O sea, me refiero a entre los feminismos, pues hay el feminismo separatista, ¿no? Porque siendo mujeres solas, bueno, dependiendo del contexto de vida que tenga cada una, pues la mayoría es porque un hombre las abandonó o no cumplieron o había demasiada violencia y pues uno se separa y cosas así, ¿no? Uh-huh. Entonces, como tener como más información, o sea, me llama la atención como para tener más información de cómo funcionan. También por este aspecto de la autoconstrucción, que bueno, nunca lo mencionaste como autoconstrucción, sino como apoyo a que ellas mismas arreglaban las ayuda viviendas. Mutua. O sea, legalmente tiene el nombre en Uruguay de ayuda mutua. Ah, ok. Bueno, yo Pero es autoconstrucción, es lo que vos decís, es autoconstrucción. No, porque ellas mismas lo hacían, ¿no? Uh-huh. Sí, es autoconstrucción. Tenían cursos y demás, que también se me hace bastante interesante porque algo que se empieza a desarrollar en muchos lugares, sobre todo en Argentina, pues son los oficios en las mujeres, ¿no? Como la carpintería y demás. Y creo que es un poco triste que ellas no continuaran con esa actividad, porque es como actividad económica, pues sabiéndole hacer, pues es bastante lucrativa, ¿no?
Sí, también es un rubro en el que es difícil involucrarse, ¿no? En el que es difícil tener éxito siendo mujer, ¿no? Porque luego la gente quiere un electricista que sea varón, porque confía más en que tendrá la fuerza para levantar las herramientas o para hacer el arreglo que tenga que hacer, o luego desconfían del conocimiento que tengan, entonces tampoco las llaman, ¿no? Es una gran oportunidad laboral, estoy de acuerdo, y de hecho muchos cooperativistas la toman, pero creo que en el caso de las mujeres es difícil. No sé, perdón, te interrumpí. Por la cuestión del sexismo, o sea, porque es como las funciones que le corresponden a cada mujer, ¿no? Me pareció interesante la pregunta que alguien hacía acerca de cómo era el proyecto, creo Mariana lo había hecho, la señorita Mariana, sobre cómo era el proyecto, ¿no? Porque en función de una vivienda para mujeres, pues tiene como los espacios distribuidos de diferente manera. Por eso preguntaba si había manera de consultar el proyecto arquitectónico. Sí, aquí compartieron un enlace donde hay algunas fotos del caso. No sé si está el plano, pero yo me fijaría si hay algo en FUCBAM también respecto de este proyecto. La página la voy a checar, porque ahorita yo estoy en seminario de titulación y de repente me vino la idea de poder como desarrollar, tal vez cambiaría mucho lo que estoy llevando a cabo en mi seminario, porque en mi tesis pues trato de hablar acerca de los oficios en la construcción, pero desarrollados por las mujeres. Rompiendo con estos estereotipos de género, en la cual, pues como tú mencionas, pues la mayoría quiere un hombre porque quieren y confían más en hombres. Mi tesis parte pues más por la violencia de género, ¿no? De mujeres que prefieren mujeres dentro de su casa porque se sienten más seguras que una mujer les haga los arreglos. Claro. Pero bueno, es todo como también un estudio que seguir. Y entonces me pareció bastante interesante por tratar como de dar un enfoque de dónde se podría utilizar esta información que yo estoy tratando de generar para mi tesis, que podría ser como ir, ¿no? Hacia las colectivas de mujeres que buscan una vivienda digna y que no tienen acceso a ellas, ¿no? Digo, creo que en México existen muchísimas posibilidades de buscar apoyos o asociaciones o fundaciones y demás, pero bueno, tengo una lluvia de ideas. Y pues me gustó bastante toda la información. Muchas gracias. No, gracias a vos por el interés. Gracias. Adelante, Melissa. Y Dulce, que compartiste que hay fotos, si nos puedes dar el link, sería muy bueno para que la gente pueda ver. Hola, buenos días. Perdón que interrumpa. De hecho, yo solamente es que estoy con la curiosidad porque, bueno, en mi percepción de abogada, de gestión territorial, etcétera, siempre hablamos de la ciudad vieja, ¿no? O aquí en México nos pasa. Y la verdad es que he estado pensando mucho sobre eso y yo creo que más bien tendríamos que hablar no de la ciudad vieja, sino de la ciudad con mucha experiencia. Y eso es lo que tenemos aquí en México, porque padecemos exactamente lo mismo. Es más, el mismo boom en la misma época, a finales de los años 90, con una crisis económica mundial tremenda. Y estamos ahorita exactamente igual. Y ahora con el problema de la gentrificación. Y bueno, pues me llamaba la atención y yo nada más tecleé así, Casa de Mujeres Mujefa en Montevideo y salieron las fotos. Y de hecho ahorita buscando los datos de la arquitecta me encontré una entrevista que le hicieron para la revista de Un Día Una Arquitecta y también lo voy a poner allí, pero me reservo mis comentarios porque la charla está muy interesante. Gracias, Jorgelina. Gracias. Muchas gracias, Dulce. Adelante, Melissa. Sí, gracias. Hola, Jorgelina. Me estaba preguntando si en esta investigación que tú realizas, que decías o comentabas que abarca también otras experiencias, ¿no? Que también miraste. Me preguntaba si estas experiencias que mencionas de algún modo se relacionan o si bien tienes conocimiento sobre que el caso de Mujefa se haya intentado replicar en otras, bueno, mismo en Montevideo, pero también quizá en otros países.
Gracias. De nada. Sí, en Montevideo seguro se intentó replicar. Yo no tomé esos casos de réplica, pero como les digo, al momento lo que se replicó directamente fue la experiencia del reciclaje. Eso sí se tomó como un dato para cooperativas de vivienda, y FUCBAM actualizó sus estatutos para incorporar el reciclaje como parte de la ayuda mutua de la autoconstrucción. Sé también que Mujefa tuvo mucha difusión a nivel internacional, y entonces recibió varios premios internacionales por su diseño, por su iniciativa. Sé que Charna reprodujo este proyecto de alguna manera en asesorías a otros grupos, pero no tengo el dato concreto de dónde se haya realizado. En los casos que yo tomé e indagué, que obviamente es un recorte muy sesgado de la realidad del cooperativismo, pero en los 6 casos que yo tomé, 2 por Uruguay, 2 por Montevideo, y 2 por Uruguay, 2 por Argentina y 2 por México, este fue el único caso de mujeres. En todos los demás había mujeres que obviamente participaban de la cooperativa como jefas de hogar, o incluso sin ser mencionadas, ¿no? La vivienda a nombre de su marido, pero ellas eran las que iban a todas las reuniones, a todas las actividades obligatorias, etcétera, etcétera. Eso sí pasaba con frecuencia, pero grupo de mujeres a cargo de una cooperativa de vivienda, este fue el único caso que yo conocí y tomé. Muchas gracias, Jorgelina. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, una pregunta, es el momento. Y yo ahí me gustaría retomar este comentario que hiciste, porque creo que ahorita que mencionas, ¿no?, que la propiedad era para las jefas de familia, porque así está constituida la cooperativa, sí. Y como es un caso provocativo, ¿no?, cuando lo ponen, dice, tiene que ser mujer quien tenga la propiedad, pero viven hombres, ¿no? Y como que no nos queda claro. Pero en realidad es muy normal que en las cooperativas y en la vivienda vivan mujeres, pero en realidad cuando uno ve la propiedad de un edificio, no hay propietarios mujeres, ¿no? Eso es como mucho más normalizado. Entonces me gustó esta provocación que hace la cooperativa. Y sí, porque al momento de dividir bienes en una pareja que ya no va más, si esa pareja no fue formalmente constituida y esos bienes no son bienes comunes, es un problema, ¿no? Entonces, o el reconocimiento del aporte de la mujer que trabajó en tareas reproductivas mientras el varón trabajaba fuera del hogar, ¿no? Entonces aquí estaba garantizada la propiedad de la vivienda para estas mujeres que habían sido las que tuvieron la iniciativa. Luego lo que pasara dentro de cada uno de esos hogares, de distribución de tareas, de acuerdos económicos, etcétera, era un problema de cada hogar, pero esas parejas masculinas podían ir y venir, que la propietaria de la casa seguía siendo la mujer que se había inscrito originalmente, ¿no? Sí, lo garantizaron. Ellas hacían mucho hincapié en esto de la seguridad, de saber que no te van a echar, que no te van a empezar a cobrar un alquiler de un día para el otro, que fuera un aumento, ¿no?, como imposible de abarcar. Mencionaban mucho el tema de la seguridad como algo que les interesaba. Muchísimas gracias. Entonces, no sé si alguien más tiene una duda o comentario, y si no, con esto cerraríamos la sesión. Estuvo bien interesante. También si nos puedes compartir enlaces a tu tesis, al material que podamos consultar, te lo agradecemos mucho. Sí, ahorita, no. O si no, me lo mandas por correo, yo le envío el material a las participantes. Sí, la tesis está en el repositorio de la UBA, pero te lo voy a enviar a vos para que lo puedan disponer del documento. Claro que sí. Les agradezco muchísimo el interés. La verdad es que me gustó mucho volver sobre estas situaciones. Y que te hicimos retomar un trabajo un poco antiguo, pero fue un gusto. La verdad es que me gusta, y bueno, y siempre el intercambio con México también es algo que me llena el alma, así que les agradezco la invitación. Sí, muchas gracias. Bueno, pues ya con esto cerraríamos la conferencia, cerraríamos la sesión de hoy, y nada más me voy a quedar a dar unas cosas del seminario en sí, porque veo que hay preguntas de la gente sobre las constancias, cuándo acaban, cómo son las sesiones. Muchísimas gracias, Jorgelina, en verdad. Gracias, estamos en contacto. Vale. Y nada más les voy a decir, el seminario tiene 5 sesiones.
La última sesión es ahorita les voy a compartir el programa por correo, porque para quien quiera recibir una constancia de participación en el seminario es necesario ir al 80% de las sesiones. Y se puede participar ya sea como oyente, digamos, no escuchar las conferencias, o como acreditando el seminario en sí, y entonces recibe una constancia o por ciclo de conferencias o por participación en el seminario. Y para esto, ahora lo que vamos a solicitar de trabajo final es nada más que hagan una infografía de alguna de las sesiones a las que les haya interesado más. En uno de los casos presentados, una infografía de un caso presentado. Más cercano a la fecha les pasamos los lineamientos de la infografía, un programa donde se pueden hacer. Y bueno, ese sería el trabajo final. Y les voy a comentar las fechas del seminario. La última sesión es el 9 de diciembre. Cerramos con el caso del movimiento urbano popular veracruzano y la participación de las mujeres. La va a dar la doctora María Eugenia Guadarrama. La siguiente sesión ahora es 23 de septiembre. La siguiente sesión es el 7 de octubre sobre el caso del molino en Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. Y el 11 de noviembre va a estar Lucía Álvarez hablando justamente una reflexión sobre mujeres en las luchas urbanas y la construcción de la ciudad y de la comunidad. Entonces, les voy a compartir este programa para que lo tengan apartadas las fechas. Todos son los viernes, 10:30 de la mañana por Zoom. Y si tienen alguna duda específica, pues no duden en escribirme directamente al correo del seminario. Ahí lo estoy checando de manera continua. Muchísimas gracias por participar. Hasta luego.